Muchas gracias nuevamente por estar acompañándonos el día de hoy. Bueno, como lo conversamos en varios de los conversatorios de ayer, la materia ambiental es una materia innovadora que constantemente se actualiza, está en un cambio constante, ¿verdad? Estamos en un tema de la mesa de hoy muy interesante, ciudades verdes, una mesa bastante variada, con personas bastante distinguidas en el tema. Entonces quisiéramos dar inicio, comentarles que va a ser un poco más conversación, ¿verdad? Queremos que ellos nos comenten, conversando qué es lo que han desarrollado, cómo lo desarrollan, en qué tema están, ¿verdad? Entonces, bienvenidos y espero que les saquen bastante provecho. Iniciamos con don Eugenio Tobeto Villalobos. Realizó sus estudios en Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Costa Rica y su maestría en Ingeniería Sanitaria en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Posteriormente obtuvo una licenciatura en Derecho de la Universidad Metropolitana Castro Carazo y una especialidad en Derecho Notarial y Registral de la Universidad Federal. También posee estudios de posgrado en Evaluación de Impactos de la Universidad de Costa Rica. Ha laborado durante 19 años para el Ministerio de Salud, siempre en regulación de temas sanitarios, a saber, gestión integral de residuos, calidad de los vertidos, de aguas residuales, protección radiológica, saneamiento ambiental y aspectos sanitarios e edificaciones de calidad del aire. Hoy tiene a cargo el director de Salud Ambiental del Ministerio de Salud. En el tema de gestión integral de residuos ha participado activamente en la elaboración del Plan Nacional de Residuos Sólidos PRESOL, el Plan Nacional para la Gestión Integral de Residuos 2016-2021 y el Proyecto de Ley para la Gestión Integral de Residuos, así como la normativa correspondiente de centros de recuperación de residuos valorizables, de disposición final de los medicamentos vencidos y manejo de residuos ordinarios. Suelos y valores, guía metodológica para la elaboración de estudios de generación y composición de residuos, coincineración de residuos ordinarios, coprocesamiento de residuos peligrosos y el reglamento de la Ley para la Gestión Integral de Residuos. También participó en la elaboración de la Estrategia Nacional de Separación, Recolección y Valorización de Residuos. Actualmente es el punto focal para el convenio de Basilea y representante del Ministerio de Salud en la Comisión de Energía Atómica de Costa Rica. Debido a las diversas funciones desarrolladas en su carrera profesional, ha participado en una gran cantidad de cursos cortos, talleres, seminarios y congresos tanto en Costa Rica como a nivel internacional, en temas relacionados con el tema de salud ambiental que son competencia del Ministerio de Salud. Bienvenido, Eugenio. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. La verdad que el tema de ciudades verdes es muy importante para la salud de la población, para el mejoramiento de la calidad de vida, pero dentro de este tema de ciudades verdes, uno de los mayores retos, uno de los mayores problemas también que nosotros tenemos es la gestión integral de residuos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Voy a ponerme de pie. ¿Qué vamos a hacer nosotros con los residuos que generamos? En el año 2010, el 13 de julio precisamente, se publica la Ley para la Gestión Integral de Residuos. Esa fecha significa un antes y un después en este tema, porque pasamos de una concepción de manejo adecuado de los desechos, desecho lo que se tira y no me sirve, a una concepción de gestión integral de residuos, donde los residuos son materias primas, donde lo que yo no necesito es materia prima para un proceso productivo. En esto es muy importante señalar que se han hecho muchos esfuerzos. La Ley para la Gestión Integral de Residuos es una ley marco, nos dice qué tenemos que hacer, pero no nos dice cómo lo tenemos que hacer. Se han generado una serie de reglamentos para manejar los residuos ordinarios, los residuos peligrosos, los residuos de manejo especial. Hoy tenemos implementada la responsabilidad extendida del productor. Tenemos control sobre las llantas que ingresan al país, sobre los gases refrigerantes que ingresan al país, esos son los que van más adelante en este tema, y por lo tanto tenemos metas de recolección para los importadores. Hemos trabajado bastante con el sector privado el tema de los manejo de los residuos peligrosos. La gran cantidad de residuos peligrosos que se producen en Costa Rica, muchos se tratan acá
por medio del coprocesamiento en hornos cementeros, y muchos se exportan a través del convenio Basilea. Pero el gran reto, el principal problema que tenemos hoy son los residuos ordinarios, los que producimos en nuestras viviendas, la gran cantidad de plásticos que vemos en las calles, la existencia de todavía 16 vertederos en algunas municipalidades. Y es eso el tema que podemos ver. Tenemos ciudades verdes, tenemos planificación urbana, pero si no gestionamos correctamente nuestros residuos, vamos a seguir teniendo problemas. En el año 2014-2015, Costa Rica producía aproximadamente 4.000 toneladas de residuos ordinarios al día. Y de esos 4.000, el 75%, 3.000 toneladas, iban al relleno sanitario. Estábamos enterrando recursos naturales, estamos enterrando dinero. Y el 25% quedaba por ahí tirado en botaderos, en vertederos, en los ríos, en las calles, causando inundaciones, y ese es un problema que teníamos en aquella época. Viene la Contraloría General de la República y nos da un jalón de orejas y nos indica que para esas fechas, y es una cantidad que casi tiende a cero, estábamos recuperando para reciclaje únicamente el 1,26%, o sea, como 51 toneladas de residuos al día, prácticamente nada. Empezamos a trabajar a ver de qué manera podemos empezar a implementar la ley en residuos ordinarios, a ver de qué manera podíamos aumentar la cantidad de residuos que tenemos nosotros para la valorización, para el reciclaje. Y en la encuesta que hicimos el año pasado ya logramos demostrar, y también con el instrumento, con la Estrategia Nacional de Reciclaje, con la Estrategia de Plásticos de un Solo Uso, básicamente con esos tres instrumentos, logramos pasar 2014-2015 de un 1,26% a un 6,06% para el año 2017, pero todavía tenemos una meta que cumplir. Para el año 2021 tenemos que haber llegado como mínimo al 15%. Hemos estado trabajando porque hay muchos residuos, por ejemplo, los plásticos no tienen un valor. Ustedes ven una lata de aluminio en el suelo difícilmente, porque hay alguien que la va a levantar porque sabe que va a recibir algo por ella, pero los plásticos no pesan nada, son un gran volumen. Entonces se está trabajando en ver de qué manera se le puede dar un valor a los plásticos. Entonces ahí han surgido algunas iniciativas, por ejemplo como Ecolones, que es uno de los primeros intentos que estamos dando con el fin de que quien lleva un centro de acopio una botella de plástico pueda recibir esta moneda, este descuento virtual. Es como un ahorro que después me lo van a aplicar en productos. Este es uno de los principales retos que tenemos nosotros como país, ver de qué manera podemos también hacer un llamado a las municipalidades, todas aquellas que no tienen la recolección selectiva, que empiecen a aplicarla. Está bien claro en el artículo 8 de la Ley para la Gestión Integral de Residuos la obligatoriedad de las municipalidades de dar el servicio de recolección selectiva. Ya no se vale, ya no es legal el que todos los residuos vayan a un solo contenedor, a un solo camión, sino que tienen que hacerse esas rutas de recolección selectiva, que hoy podemos ver que es cada día se suman más municipalidades. Tenemos municipalidades que van a la vanguardia, que son exitosas en estos temas, pero tenemos otras que también se han quedado atrás. Ese es el mensaje con el que yo quería comenzar este tema de Ciudades Verdes. Gracias. Muchas gracias, don Eugenio. Continuamos la mesa presentando a don Juan José Gamboa Castro. Él es licenciado en Ingeniería Ambiental, certificado. De julio del 2016 a julio del 2017 elaboró una metodología para la inclusión de criterios ambientales de las compras públicas de Costa Rica en la Unidad de Gestión Integrada Área Ambiental, una publicación. En agosto del 2017 a la actualidad, Centroamérica y República Dominicana es línea de negocios y cambio climático y servicios de sostenibilidad como consultor, con un rol ejecutor en proyectos como estrategia de triple utilidad de 2018-2022, y tiene como publicación el Manual de Compras Sostenibles del Colegio de Ingenieros Tecnólogos, Asociación Costarricense de Ingenieros Ambientales. Bienvenido, Juan José. Buenos días, para mí es un placer estar compartiendo aquí con personalidades tan importantes, ¿verdad? Que tengamos estos espacios para conversar. Hoy el tema Ciudades Verdes, para darle un poco de continuidad a lo que nos conversaba don Eugenio.
Una parte muy importante que considero dentro de Ciudades Verdes es nuestro rol como consumidores, cómo nosotros, nuestras decisiones como consumidores impactan al ambiente y a la sociedad, porque es también común que se utilicen indistintamente los términos de compras verdes y compras sostenibles. Tal vez tenemos un poco ahí de error en los conceptos. Tenemos que darnos cuenta que la sostenibilidad incluye 3 pilares, no solamente el ambiental, que es muy importante, pero también el social y el económico, por supuesto. En las compras, pues los criterios ambientales, sociales y económicos nos están dando una nueva forma para las instituciones públicas y para nosotros como consumidores particulares en la adquisición de bienes y servicios. Como comentaba don Eugenio, todo lo que es Estrategia Nacional de Reciclaje, Estrategia de Eliminación de Plásticos de un Solo Uso, son iniciativas para que las instituciones públicas empiecen realmente a considerar sus decisiones de compra y no se vayan únicamente por lo más barato. Sí es cierto que tenemos que hacer un balance en los recursos ¿verdad?, económicos que tenemos para poder comprar todos los suministros de las instituciones, pero también es necesario incluir criterios ambientales y criterios sociales en esas compras. Yo tuve la oportunidad de participar, como lo comentaba Adriana, en el desarrollo de una metodología para la inclusión de criterios ambientales, en este caso no incluimos criterios sociales, en el tecnológico. Lo que hicimos básicamente fue una priorización a través de una matriz. Es muy importante considerar relaciones de gasto y el volumen de compra de los productos, su impacto ambiental, la cobertura en el uso de la institución, para priorizar y hacer un primer listado de productos que tienen, por decirlo así, la urgencia de incluir criterios ambientales y sociales debido a que se utilizan mucho en la institución. Dentro de esas categorías, en el tecnológico ya estamos trabajando lo que son mobiliario de oficina, suministros de oficina. Por ser una institución de educación superior, pues se utiliza mucho lo que son suministros de oficina, papel, demás. También trabajamos lo que son servicios de alimentación. Es muy importante también el impacto que generan por ejemplo, la carne. Es un impacto ambiental muy grande, entonces es uno de los productos que estamos incluyendo dentro de esta metodología. También incluimos textiles, que es muy importante es muy curioso el caso de textiles en Costa Rica. No sabemos de dónde vienen las telas, cómo fueron producidas, qué tipo de materiales se utilizan, qué tipo de químicos, de tintes, cómo esa trazabilidad de los productos es muy importante que nosotros como consumidores y el Estado, por supuesto, para dar el ejemplo, lo empleen en sus modelos de compra. Entonces, el mensaje que yo quiero darles hoy y bueno, a discutir con los compañeros es también un poco lo que ha surgido en los últimos años en Costa Rica. Hay muchos productos que dicen ser verdes, que dicen ser amigables con el ambiente, pero realmente uno como consumidor tiene la responsabilidad de verificar a través de evidencias objetivas que esas afirmaciones sean correctas, porque hay mucho greenwashing, se llama el término marketing verde. No sabemos de dónde, si esas afirmaciones son correctas o no. Entonces tenemos que asegurarnos. Por ejemplo, uno de los métodos que se utiliza ampliamente en Europa, que es de las zonas más desarrolladas en este tema de compras verdes y sostenibles, es el ecoetiquetado. En Costa Rica ya empezamos con el esquema de ecoetiquetado, ya hay una norma del Instituto Nacional de Normas Técnicas para productos de limpieza, ¿verdad? Y pues así DIGECA va a ir diversificando esas normas para diversos productos y que las instituciones puedan solicitar evidencias objetivas de verificación, porque es muy importante. Como les comento, ahorita hay de todo en la calle y uno tiene la responsabilidad de asegurarse que sean criterios que de verdad están aportando al ambiente y no simplemente. Y lo que pasa también mucho es que los productos con características ambientales o de sostenibilidad son un poco más caros. Esto pasa ahorita porque el mercado se está desarrollando. Sin embargo, digamos, elevación en el precio, tenemos que considerarlo. El lema de las compras sostenibles es un mejor valor por el dinero gastado. Es decir, que aunque el producto cueste un poco más, pues tenemos mayores beneficios a largo plazo, y esto es importante considerarlo. Es también importante capacitar
a los encargados de las proveedurías institucionales, ¿verdad? Hacer un equipo con gestión ambiental, también compañeros de recursos humanos, porque las compras sostenibles, como les digo, tienen los 3 pilares y es necesario armar equipos multidisciplinarios que tengan expertise en los 3 pilares y básicamente consensuar las decisiones para que las instituciones puedan hacer compras inteligentes y compras responsables. También les quería comentar. Ok, muchas gracias y seguimos comentando. Muchas gracias, don José. Continuamos con otro miembro de la mesa, don Pablo Hernández, director ejecutivo de diciembre de 2014, actualmente de la Asociación de Empresarios para la Gestión Integral de RAE. De enero de 2013 a mayo de 2014, asesor del Viceministerio de Agua y Mares. De junio de 2010 a noviembre del 2012, gerente de finanzas RADA APM Terminals. De septiembre de 2006 a junio de 2010, ejecutivo de Banca Global, Banco HSBC. Gerente de contabilidad de Commonwealth Bank de Estados Unidos de abril 2001 a agosto 2006. Es máster en finanzas del George Mason University, BCS Finanzas, Florida State University y BA Música, Florida State University. Bienvenido, don Pablo. Muchas gracias, Adrianita. Buenos días a todos y gracias por la invitación. Yo quería empezar mi presentación haciéndoles una pregunta. ¿Qué hacen ustedes con, digamos, la licuadora cuando ya no sirve, con el coffee maker? Sí, ¿quién levantó la mano allá? Sí. Ajá. Pensando casualmente que esa persona también necesita trabajo. Ok. Si él me lo descarta y me dice que ya no hay reparación alguna, entonces ya tomo decisiones para, por ejemplo, si el coffee maker, si el frasco está bueno, lo llevo a la parte de vidrio, de reciclaje, y si pasa a la municipalidad, igual, o sea. Muchísimas gracias. De verdad que, ven, esa conciencia va creciendo, eso es algo de lo importante que tenemos en este país. Sin embargo, en el manejo de nuestras ciudades hay un tema importantísimo. Hay residuos que no pertenecen a la corriente municipal porque requieren de un manejo especial por su alto índice de peligrosidad. En ese caen los que el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente en algunos decretos han denominados residuos de manejo especial, particularmente los RAE, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. En mi caso, pues mi labor se desarrolla en esto, ¿no? En este sentido. Hemos tenido avances en el manejo de estos residuos en Costa Rica, ciertamente la conciencia que nuestra compañera hablaba en este momento va creciendo, es cada vez más fuerte en nuestro país, ese es un gran avance. Queremos hacer las cosas bien. 2, hemos avanzado ciertamente en la legislación, tenemos legislación pertinente en ese sentido, basada principalmente en 2 principios. El principio de responsabilidad extendida del productor que hablaba don Eugenio antes, el cual le asigna la responsabilidad de gestionar, llámese costos, los altos costos involucrados en este tema, a los que contaminan, bueno, ok, los que traen esos aparatos, sean los productores y sean los importadores, pero también el principio de responsabilidad compartida, que es lo que hablaba precisamente la señora. La ciudadanía, nosotros los consumidores también tenemos nuestra cuota de responsabilidad y pues debemos compartir esa responsabilidad. Para que sepan, por ejemplo, yo tengo el derecho, si tengo la conciencia, de llevar esa licuadora que ya no sirve a donde la compré,
y ahí tienen que aceptármela, y ahí son los responsables de hacerlo responsablemente, o sea, de gestionar esos residuos responsablemente. Esos son los grandes avances que hemos tenido. Otro que hemos tenido es que hemos dado las pautas para que se desarrolle en Costa Rica todo un mercado de residuos, el trabajo que hablaba la señora precisamente. Ahora, tiene que ser por gestores autorizados por el Ministerio de Salud para llevar esto en orden, pero ciertamente se han dado las pautas. Ahora, los costos de gestión de un residuo, de un RAE, de un residuo electrónico o eléctrico, han bajado, y es precisamente porque están dando mejores condiciones para eso, para la inversión privada en la gestión, y ciertamente para que los generadores de residuos pues gestionen cada vez más, dado que los precios de mercado pues son más competitivos cada vez. Existen también muchos retos. Ahorita me queda que un minuto. Ok, en un minuto. 3 retos que nos quedan. 1, un diagnóstico de verdad que nos indique cuál es la gran problemática que tenemos, el tamaño, la dimensión de esa problemática. No lo tenemos todavía. 2, que la legislación que tenemos pues se implemente y se haga cumplir a todos para que tengamos competencia leal. Y 3, pues hacer que esta información se divulgue aún más para que ustedes, los consumidores, nosotros los consumidores, pues tengamos más acceso a gestionar nuestros residuos de manera responsable. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Pablo. Don Edgardo Araya conforma también la mesa. Don Edgardo Vinicio Araya Cibaja, de profesión abogado y notario, exdiputado por la provincia de Alajuela del Partido Frente Amplio. Se ha destacado por sus luchas ambientales y sociales. Siendo estudiante de secundaria, se integró con decisión a la lucha por la defensa del hoy Parque Nacional de Agua Juan Castro Blanco, cuando la empresa Europex pretendía explotar azufre en el Cerro Platanar, abriendo una mina a cielo abierto. En el año 2002, impulsa la fundación de la Unión Norte por la Vida, en aras de luchar de manera organizada contra varios problemas ambientales que afectaban a la zona norte y al país, como la defensa de los ríos, los acueductos comunales, el impacto de los monocultivos, y contra la minera metálica de oro a cielo abierto en Cruzitas. En el año 2008, junto con una gran cantidad de organizaciones, logró detener la devastación ambiental que pretendía llevar adelante la minería en Cruzitas. Con su recurso de amparo, que luego fue seguido por muchos más, detuvo la tala ilegal en Cruzitas y marcó el inicio del fin de la aventura de la minería metálica de oro a cielo abierto en el país. Para el 2010 fue electo regidor de la Municipalidad de San Carlos en la coalición Alianza Sancarleña. En este mismo año se da el juicio ante el Tribunal Contencioso Administrativo, en el que el señor Edgardo integra un equipo jurídico que entierra de manera definitiva el proyecto Cruzitas. Triunfo celebrado en el país y que repercute en muchos países del mundo. Esta oportunidad fue aprovechada para lograr la prohibición legal en el país de la minería metálica a cielo abierto. Otras luchas ambientales destacadas están las relacionadas con la defensa de los barrios frente a empresas de telecomunicaciones que instalan antenas en los barrios de manera descontrolada y la tala ilegal. En el 2014 al 2015 ocupó la presidencia de la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa y actualmente sigue sus luchas por la justicia social y la defensa de nuestra madre tierra. Como diputado impulsó numerosos proyectos en defensa de la vida, tales como prohibición de entrega gratuita de bolsas plásticas, prohibición del estereofón, incentivo de las energías renovables no convencionales y la generación distribuida, así como sanciones para personas funcionarias municipales que incumplan los planes reguladores, entre otros muchos proyectos. Bienvenido, don Edgar. Buenos días a todas y todos. Yo quería plantear una perspectiva mucho más macro. Son ciudades verdes, ¿y de qué estamos hablando? ¿Y a quién le estamos hablando cuando planteamos el tema de ciudades verdes? Lo que hemos escuchado hasta ahorita son asuntos como muy puntuales que están dentro de algo mucho más grande, que es ese concepto de ciudad sostenible o ciudad verde, que va más allá del tema únicamente de la recolección o del manejo de residuos, sino en general de la sostenibilidad.
Pero quería, para iniciar este conversatorio y luego ponerlo en la mesa con quienes aquí me acompañan, compartir algunos datos para saber de qué estamos hablando y a quién le estamos hablando. Me puse a buscar en los datos de la FAO, por ejemplo, y anoté aquí que hace 10 años el 40% de la población del mundo en desarrollo no me gusta, eso está copiado ahí, pero hay que descolonizar el pensamiento, ¿no? En los países de menores ingresos, 2.000 millones vivían en zonas urbanas. Esa cifra ha aumentado casi el doble de la velocidad del total del crecimiento en general demográfico, y hoy estamos hablando de 2.500 millones de personas, equivale más o menos a una ciudad nueva del tamaño de Pekín o de Beijing cada 12 meses. Para el 2025, más de la mitad de la población del mundo de bajos ingresos, 3.500 millones de personas, va a ser urbana. La mayor parte de esas ciudades con crecimiento acelerado van a estar en los países de bajos ingresos de Asia y África, y fundamentalmente de población joven. Se estima que en los próximos 10 años el número actual de habitantes urbanos de África subsahariana habrá aumentado casi en un 45%, es decir, de 320 a 460 millones de personas. Para el 2025, la población urbana de los países menos avanzados de Asia crecerá de 90 millones a 150 millones de personas. ¿Qué es lo que pasa con esas ciudades? Y todas se aglomeran en ciudades. Son ciudades acompañados entonces con elevados niveles de pobreza, desempleo, inseguridad alimentaria, exclusión, con problemas evidentes de saneamiento. Se estima que hay 1.000 millones de personas hacinadas, embarriadas, sin acceso a los servicios básicos de salud, agua y sanidad. Alrededor del 30% de la población urbana del mundo en desarrollo, 770 millones de personas, está desempleada o son trabajadores pobres con ingresos inferiores al umbral oficial de la pobreza. Para el 2020, la proporción de la población urbana que vivirá en la pobreza llegará a 45%, o sea, 1.400 millones de personas. Para entonces, el 85% de la población pobre de América Latina y casi la mitad de África y Asia se concentrará en centros urbanos. Eso a la FAO le ha llamado la nueva bomba demográfica. Ciudades desbordadas, degradadas, empobrecidas, con una población numerosa y vulnerable, de personas socialmente excluidas, jóvenes y sin empleo. Es decir, ciudades insostenibles. Cuando hablemos sobre el tema de recolección de residuos, cuando hablemos sobre el tema de sostenibilidad en los varios ejes que se plantea cuando hablamos de ciudades verdes, ¿verdad? La capacidad de recuperación, la autosuficiencia, la sostenibilidad social, la sostenibilidad económica, la sostenibilidad ambiental. Hay que saber también a quién se lo estamos hablando, a quién se lo estamos planteando, ¿verdad? Conceptos como por ejemplo la ecoarquitectura de alta tecnología, las rutas arboladas para bicicletas, industrias de circuito cerrado que no producen desechos. Eso a quién, ese mensaje a quién se lo estamos dando, ¿verdad? Hay un sector de la población que puede, hay países que pueden enfrentar eso, pero hay otros países, y yo quisiera por eso ponerlo en el contexto, ¿verdad? ¿Cómo hacer para que los países de bajos ingresos, los países donde vamos a tener, como el nuestro, que vamos a tener, nada más termino diciendo, vamos a tener centros urbanos muy grandes y descontrolados, ¿cómo hacer para llegar efectivamente a que sean ciudades verdes? Es un reto enorme el que tenemos. Yo quisiera ponerlo aquí en la mesa. Muchas gracias, don Ricardo. Continuación con don Sebastián Orozco, integrante también de nuestra mesa.
Tiene una formación académica en el año 2010 de máster en Medio Ambiente y Arquitectura Bioclimática de la Universidad Politécnica de Madrid, España. En el año 2008, titulado en grado de licenciatura por el ITCR, Escuela de Arquitectura y Urbanismo, Instituto Tecnológico de Costa Rica. Y en el año 2006, titulado con grado de bachillerato del Instituto Tecnológico también. Tiene una formación del curso de IPAUS, Iniciativa Integrada para el Ambiente Urbano Sostenible, y el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, sobre ecosaneamiento de instalaciones mecánicas en el proyecto ARCOT arquitectónico. Bienvenido, don Sebastián. Muchísimas gracias, Adriana, y una felicitación antes de empezar a la organización, porque rara vez tenemos una oportunidad de mezclar trasfondos y preparaciones tan diversas que pueden aportar desde ángulos tan diferentes también justamente a este debate. Y bueno, quizás el detalle más relevante y por el cual también estoy aquí es porque yo fui parte del equipo de redacción de la actual política de planificación para la Gran Área Metropolitana, Plan GAM 2013-2030, con la Secretaría Técnica Nacional de Planificación Urbana, y justamente este es el tema que vengo a compartir con ustedes hoy. Y me gustó mucho esta expansión de la escala sobre la cual estamos hablando que hace aquí don Edgardo, porque justamente necesitamos tomar conciencia acerca de los múltiples niveles y las múltiples escalas en los cuales el debate de la sostenibilidad tiene que tener un carácter de urgencia, ya no es de importancia. Importancia ya pasó, importancia eran hace 10, 15 años. Ahora es urgente el asunto y les quiero compartir un récord porque a los ticos nos encantan los récords. Estamos viendo en qué posición de la FIFA está la selección y aunque no nos guste el fútbol, cómo le fue a Keylor y todo el asunto. Y justamente en el año 2015, el estudio de estado de la región nos asignó un nuevo récord que yo les quiero compartir, aunque no me alegra mucho, pero ahí está y tenemos que debatirlo. Tenemos la mancha urbana, el GAM es la mancha urbana de mayor crecimiento en los últimos 20 años en Centroamérica. Superamos a Panamá, así que un aplauso para el país. Tenemos 22.000 hectáreas de cobertura urbanizada en el GAM, de las cuales justamente el 35% se consumió de forma muy rápida y muy dispersa durante los últimos 20 años. Entonces estamos diciendo que de los 1800 y pico, ese 65% se fue consumiendo de forma distribuida en el tiempo, pero en los últimos 20 años logramos cubrir un 35% más. Y el problema más grande de esto, de estos indicadores y de estas cifras, es que encierran en sí misma una contradicción, porque los centros tradicionales y los centros de las ciudades que están mejor equipados y que tienen la mejor infraestructura, justamente son los que se están despoblando a una tasa más rápida. Mientras que toda esta nueva urbanización se está dando en los perímetros y se está dando en las zonas de mayor fragilidad ambiental y de una biocapacidad más vulnerable para su regeneración y que necesitamos para poder conservar la capacidad de generación de recursos naturales de consumo dentro del GAM. Otro indicador interesante en el cual no tenemos el récord, estamos por debajo de Panamá, es justamente en el de la huella ecológica, cuando consumimos, cuando cuantificamos todos esos recursos, tanto energéticos como materiales que consumimos, estamos justo por debajo de Panamá, pero la diferencia entre la huella ecológica del GAM y la biocapacidad, la tasa a la cual se regeneran todos esos recursos, esa diferencia entre esas dos barras, no pude mostrar aquí la presentación que traía, pero esa diferencia sí tenemos una vez más la más grande. El GAM en Centroamérica tiene la mayor desproporción entre los recursos que consume y los recursos naturales que genera y es capaz de renovar. ¿Y qué tipo de indicadores vemos en las noticias sobre esto? Aunque no se asocia a este gran tema que yo les traigo, que es el modelo de crecimiento y ocupación del territorio que tenemos en Costa Rica. Por ejemplo, 15 días al año, Sid Gallup cuantificó en el 2016 que tenemos 15 días al año. Cuando juntamos todo el rato que pasamos en presas, podemos sacar vacaciones de 2 semanas con ese rato que estamos en presas durante todos los días, yendo y viniendo desde nuestro punto de trabajo, porque son 15 días, 15 por 24, ustedes hacen la sumatoria de horas y sacan ahí lo que nos está dando. Además de eso, el 46% de la energía que consume el GAM se va en transportes, y después de eso se va entre un 13 y un 17% en el sector residencial, también por su configuración, porque es una configuración dispersa de muy baja densidad, con un modelo de crecimiento horizontal, que consume enormes cantidades de energía, mucho más que las de configuraciones más compactas. Ahora, la torta es que Costa Rica en el 2016 se comprometió a la implementación y cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.
Fuimos el primer país y sacamos pecho y dijimos, es el primer país a nivel mundial que se compromete política, pública y oficialmente al cumplimiento de objetivos de desarrollo sostenible. Y hay programas de implementación, hay presupuestos asignados. Pero el problema es que las implicaciones jurídicas se están dejando un poco de lado. No sé cuántos de ustedes saben que estamos en periodo ahorita de consulta del reglamento de fraccionamiento y urbanización del INVA. ¿Lo saben? En el TEC estamos preparando una serie de objeciones y una serie de observaciones, porque justamente es una historia que se está repitiendo. En el 2015 pasó lo mismo. Una propuesta en el 2015 para cambiar la forma en que se regulan a nivel nacional y para todos aquellos municipios que carecen de plan regulador, que son la mayoría todavía, la forma en que se fracciona y se transforma el uso del suelo, tanto dentro como fuera del GAM. Y de hecho era súper, en ese momento, para quien se quiera sentar a analizarla, esa propuesta del 2015, era tremendamente idealista. Tenía un montón de parámetros ambientales, un montón de parámetros de resiliencia y de riesgo, que en la propuesta del 2018 ya no están. Hay una serie de presiones de diferentes sectores que necesitamos debatir aquí, que necesitamos sacar a la luz y que justamente tenemos que pronunciarnos, y me encanta que esto esté sucediendo en el Colegio de Abogados, aunque estoy totalmente como pez fuera del agua, porque el lugar en donde se hacen esos grandes cambios, y por ejemplo esa trayectoria que leíamos de don Edgardo, el lugar en donde se puede tener una afectación real con puntos y comas sobre los indicadores que después con tristeza leemos y compartimos, es justamente desde la reglamentación, la normativa y el cuerpo jurídico que el país tiene para protegerse a sí mismo, a veces hasta de sí mismo también. Muchas gracias, don Sebastián. Proseguimos con la presentación de don Juan Carlos Valdizón Navascués. Él cuenta con un diplomado en Energía y Cambio Climático, Derecho y Gobernanza. Cuenta con una maestría en Derecho Administrativo y Municipal con énfasis en Ordenamiento Territorial de la Universidad de Costa Rica. Una maestría centroamericana en Ciencias Políticas, énfasis en Análisis de Políticas Públicas Ambientales, también de la Universidad de Costa Rica. Actualmente es coordinador de la Comisión del Plan Regulador de la Municipalidad de Escazú. Es socio fundador de la consultoría de bufete Equioambiente Abogados, asesor en Derecho Administrativo, Ambiental y Urbanístico. Bienvenido, don Juan Carlos. Muchísimas gracias por la presentación y muy buenos días a todos. Don Benjamín Barner, un filósofo y urbanista muy reconocido norteamericano, nos dijo en 2013 que tenemos que girar el foco de la política nacional a una política local. Es decir, las políticas nacionales no están dando los resultados que estamos esperando desde los gobiernos locales. El cambio climático es un factor multisectorial y tiene que enfocarse desde diversos puntos de vista. Don Edgardo mencionaba el tema de la ciudad. Y el tema de la ciudad es fundamental porque está generando una serie de participación activa de la ciudadanía en diversos foros. Las comisiones de planes reguladores son unas de ellas. Sin embargo, existen una serie de colectivos urbanos que están generando política pública. Aquel modelo de crecimiento y modelo de política pública de arriba hacia abajo está quedando desfasado. La nueva política pública es ahora de la base, de la ciudadanía, de los empresarios, de usted y de todos y cada uno de nosotros hacia las políticas públicas nacionales. En ese sentido, las ciudades están tomando una relevancia importante en el cambio climático. Tan es así que indicadores tan importantes como de crecimiento urbano, América Latina está creciendo a un promedio de urbanización de un 80%. Europa lo tiene a un 75%, Estados Unidos a un 82%. Las ciudades están concentrando la mayor cantidad de Producto Interno Bruto. ¿Eso qué quiere decir? Que en las ciudades, como dijo Barnes, es donde tenemos que realmente poner el foco de la política pública. Ahí es donde nos tenemos que enfocar a esos gobiernos locales para que a partir de los gobiernos locales podamos generar soluciones viables de cambio climático mucho más eficientes de lo que lo está haciendo el Estado central.
Y para eso necesitamos la participación ciudadana. Tenemos varios foros a nivel de gobiernos locales que estamos invitando a la comunidad que se integre a expresarnos sus criterios, sus necesidades de cómo podemos hacer una ciudad mucho más sostenible, mucho más resiliente. Y en la Comisión de Plan Regulador ya hemos implementado programas y propuestas a nivel local realmente sostenibles. Por ejemplo, en materia de zonificación, estamos aprobando dentro de nuestro plan regulador una zona de comercio lineal de desarrollo sostenible, precisamente, en donde en esa zona se va a permitir únicamente la construcción de edificios que permita el uso de la luz solar, que no tenga sistemas de enfriamiento, que deje espacios precisamente para las ciclovías, ¿verdad? Para que las ciclovías puedan integrarse dentro de la infraestructura urbana y puedan dejar lugares del comercio mixto para que las bicicletas puedan tener su espacio debidamente establecido dentro de la construcción. La construcción es una construcción sostenible y los gobiernos locales son los que tienen que imponer las condiciones precisamente para esa sostenibilidad. Otro tema importante que hemos desarrollado en los gobiernos locales también es el tema de resiliencia y el tema de la gestión de riesgo. La gestión de riesgo está causando precisamente a las comunidades daños en virtud de esa variabilidad climática que no teníamos hace mucho tiempo. Y no los estamos incorporando entre los planes reguladores, los estamos dejando fuera. Por ahí mencionaban los compañeros que los planes reguladores de los gobiernos locales, únicamente tenemos 55% de los gobiernos locales con plan regulador y la mitad de esos planes reguladores están desactualizados. Entonces, desde el punto de vista urbanístico, no estamos contribuyendo como queremos al cambio climático. Es decir, las medidas que estamos tomando no están pasando por un tamiz del ciudadano para que el ciudadano realmente presente las propuestas tanto a los gobiernos locales como al gobierno nacional. Y por eso la agenda internacional, si ustedes la revisan, la Declaración de Río establece un principio fundamental que es desarrollo sostenible para las ciudades. ¿Qué es desarrollo sostenible? Es crecer desarrollo económico de la mano con el ambiente. Ahí tiene que haber un equilibrio entre crecimiento urbanístico y generación de empleo. Ahí está la norma fundamental, la cual se viene a ratificar 10 años después en la Declaración de Río +20. ¿Qué nos dice Río +20? Crea una economía, crezcamos de acuerdo con una economía verde, es decir, una economía que garantice precisamente el uso racional y sostenible de los recursos naturales. No podemos hacerlo de forma insostenible porque realmente el crecimiento urbano pues está causando todavía más daños al ambiente y por supuesto que al cambio climático. Muchas gracias. Muchas gracias, don Juan Carlos. Continuamos con la presentación de el ingeniero Michael Vargas Gutiérrez, licenciado en Ingeniería Electromecánica de la Universidad Internacional de las Américas, egresado en el grado de maestría para la carrera de Ingeniería Eléctrica en Sistemas de Baja y Mediana Tensión de la Universidad de Costa Rica. Profesional certificado en diseño eléctrico y de telecomunicaciones en edificios, con amplios conocimientos en diseño e instalación solar eléctrica, tendencias de iluminación y control LED, sistemas fotovoltaicos, entre otros y demás, incorporado al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. El ingeniero Vargas cuenta con más de 15 años de experiencia en el diseño e inspección de edificaciones. Actualmente integra la Oficina de Diseño y Construcción como inspector de obras generales, promoviendo e implementando prácticas de edificación sostenible y eficiente, con el objetivo de reducir los impactos ambientales, buscando a su vez un equilibrio entre construcción y las necesidades del servicio al cliente. Bienvenido, don Michael. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación al conversatorio como tal. El Banco de Costa Rica ha tratado de implementar siempre políticas de ahorro, de la mano con el ambiente. De hecho, bueno, la presentación que traía era una construcción nueva que hicimos en la provincia de Guanacaste. Hicimos un banco totalmente innovador, o sea, la provincia de Guanacaste siempre ha estado afectada porque no hay centros nuevos, no hay edificaciones nuevas, no se hace inversión. Entonces el banco planteó un edificio, el cual lo certificamos LEED, platino, que es la certificación más alta en esa parte, digamos, es internacional. Nos dimos a la tarea de incluir
bastantes medidas energéticas, o sea, pusimos un sistema de control de iluminación para que si las personas están en el lugar se apaguen las luminarias, un sistema de generación fotovoltaica cumpliendo con la normativa nacional para no tener que utilizar todos los recursos. Tenemos un sistema de recolección de aguas de lluvia. Este sistema lo utilizamos en los inodoros y en las piletas, no obviamente en los lavatorios para tomar agua. Implementamos sistema de cubiertas verdes o losas verdes, que eso lo que hace es que la incidencia del sol más en esa zona tengamos que tener unos equipos de aire acondicionado muchísimo más pequeños. La eficiencia de los equipos de aire acondicionado nos llevamos al top y todo lo hicimos con una licitación pública. O sea, hicimos un comparatorio en los gastos de las oficinas que normalmente no incursionamos en estas metas con eso, y al final la diferencia nos dio que por lo menos para este proyecto no había una diferencia en el costo. Entonces nos dimos cuenta que necesitábamos seguir incluyendo todas estas políticas. De hecho, ahorita tenemos varios proyectos en los cuales, si el espacio nos lo da, hemos incluido la mayor cantidad de acciones energéticas y sostenibles. De hecho, en la mayoría de los productos que especificamos solicitamos que tengan un porcentaje reciclado, y lo cual lo certificamos mediante ficha técnica, le buscamos la trazabilidad, como decía el compañero, para corroborar que lo que nos están dando precisamente es lo que estamos solicitando. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Michael. Bueno, tal vez la presentación breve que hicieron es porque tengo la idea de consultarles a ellos, a algún miembro de la mesa que me indique cuáles han sido los mayores retos, cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades a nivel país para poder llegar a ser una ciudad verde o poder desarrollar varias ciudades verdes en el país, y cuál sería la forma ideal a nivel institucional, normativo, que el país debe seguir para poder llegar a eso. Vamos a ver, el gran problema es que no lo hemos visto como un problema. Hay una absoluta falta de planificación del crecimiento de las ciudades. Han crecido para donde les ha dado la gana, como les ha dado la gana, generando conflictos, bueno, aquí en la GAM, pero también fuera de la meseta central, generando conflictos también con el tema ambiental, y no hemos entendido que la ciudad es una unidad que integra muchas cosas, ¿verdad? Sino que hemos estado decidiendo, haciendo, por ejemplo, dormimos fuera y venimos a trabajar a los centros. Entonces despoblamos los centros y entonces ahora necesitamos transporte, necesitamos ir y venir. Son miles de personas yendo y viniendo, lo que provoca todas las presas y todo lo que sabemos. No ha habido una dirección clara política, no ha sido una prioridad política decir vamos a vivir en la ciudad y vamos a hacer que la ciudad sea autosuficiente. Y eso implica generar empleo, que el empleo esté en la ciudad, y en la ciudad donde las personas viven. Por eso es que es clave el tema de no entender que hay un divorcio entre la producción, entre la generación de empleo y el tema ambiental. En la campaña pasada, yo debatía con la gente de la Cámara de Industrias, con don Enrique Egloff, a quien respeto mucho, pero él me decía, es que ustedes solo piensan en el ambiente y el empleo y el trabajo, pero si usted cree que el empleo y la producción está divorciado del ambiente, estamos listos, es suicida pensar eso, ¿verdad? Entonces es pensar en integrar toda la economía sostenible, todo el empleo sostenible. Eso es lo que ha faltado, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo con las aguas residuales? Hasta ahora se está medio haciendo alguna cosa. El tema de residuos sólidos es un desastre. Tenemos una ley de gestión integrada de residuos sólidos que no ha sido posible
implementarla, porque se la dejaron a las municipalidades y cada municipalidad hace lo que puede, como puede y cuando quiere, y depende del alcalde, si el alcalde tiene alguna conciencia, y si no, pues no, porque también hay que combatir grandes intereses, sino que lo diga la gente de Upala. Cuando se dijo claramente que Upala, el centro de Upala, no puede, esa ciudad ahí es insostenible. Bueno, se levantó todo el comercio, se levantó y la ciudad se queda ahí, y todos los años se va a inundar, y todos los años van a ser más pobres, y todos los años va a haber inversión pública ahí, tratando de retomar eso. Entonces, creo que lo que ha faltado es tener una visión macro, una visión país de lo que se quiere hacer con la ciudad, y que es integral. Gracias, don Edgardo. Don Eugenio. Don Sebastián. Sí, don Eugenio, si me permitís un segundito. Yo concuerdo parcialmente con lo que dice don Edgardo, concuerdo en la necesidad de la concientización de este problema, no concuerdo en que no se haya hecho nada, ni que no contemos con avances en cada una de las materias. Lo que pasa es que efectivamente ha faltado una articulación estratégica a nivel político para esto, porque muchas veces los periodos, y justamente desgraciadamente por un tema de color político, le han pasado por encima o han ignorado fuertemente esfuerzos previos muy valiosos que se han dado en este país, con pasos interesantes, como les digo, este reglamento de fraccionamientos y urbanizaciones que se propuso en el 2015 y que desgraciadamente no logró aprobarse, o como el mismo Plan GAM 2013-2030, actualmente impugnado por una cuestión técnica pseudoambiental, la reutilización de la viabilidad ambiental del proyecto PRUGAM, y que desgraciadamente nos tiene sin política de planificación, a pesar de que fue aprobado por decreto ejecutivo desde el 2014. Entonces, dentro de las cosas que sí necesitamos definitivamente retomar y quizás hasta cierto punto crear un frente común, hay varios cambios paradigmáticos. Uno de esos cambios paradigmáticos ciertamente está en el empoderamiento municipal, pero no solo el municipal, porque los temas ambientales y justamente de sostenibilidad integral suelen trascender la escala municipal y se vuelven de escala regional. Muchas veces se necesita la articulación de 3, 4, 5 o hasta 10 municipios para abordar un tema que es de caracterización de sostenibilidad social, sostenibilidad económica, y justamente esa noción de la administración regional, a escala regional, la tenemos subdesarrollada por completo en este país. Nos cuesta muchísimo pensar que necesitamos una articulación entre gobiernos municipales y una coordinación, digamos, a una escala geoespacial, no a una escala político-administrativa o con criterios geoespaciales. El otro que está ahí, también que es muy importante, es justamente hacer un salto de la visión o de la filosofía del control, que está acuerpada por la figura del plan regulador, que es simplemente un cuerpo regulatorio, establece todo lo que no hay que hacer. Eso es como un papá que solo regaña y que nunca enseña, que nunca indica, que nunca dice por dónde es. Me parece interesantísimo y me gustaría conversar ahora sobre esta iniciativa de la Municipalidad de Escazú para el incentivo al desarrollo de cierto tipo de proyectos y cierto tipo de construcciones. Espero que haya temas de parámetros de densidad ahí, parámetros justamente de verticalidad y parámetros que van más allá con la cosmética verde o el greenwashing, sino que se meten ya con las implicaciones reales, cotidianas, operativas. Y justamente a eso vamos, hay que saltar de esa visión normativa, regulatoria, a la visión estratégica, la visión que pone objetivos, pone metas y define instrumentos e incentivos para no satanizar a las fuerzas del sector privado, porque eso es un error grave y muy desfasado ya, es totalmente anacrónico. Sin el sector privado o con un sector privado débil, también nos enquistamos y nos paralizamos por completo. El sector privado es un motor que se puede aprovechar de manera sostenible, pero tiene que haber un balance entre control, regulación y estrategia, incentivos, metas claras y objetivos que dicen hacia dónde va la dirección del desarrollo. Porque la respuesta no es dejar de desarrollarnos o dejar de crecer, es entender cómo. Y ahí es en donde está el reto, justamente. A nivel técnico hay múltiples propuestas, voy a ceder ya la palabra, pero justamente esos dos cambios grandes, filosóficos y paradigmáticos, son algo que hace falta mucho hacer, también para aprovechar lo que ya hemos hecho a nivel país y lo que muchas instituciones, y tenemos múltiples ejemplos de cuerpos de propuestas y normativas y reglamentos y jurisdicción que van en esa dirección, pero no se están aprovechando. Muchas gracias. Tal vez por cuestión de tiempo un poco más breve, por favor.
Si bien hace falta la parte de planificación que han hablado los compañeros, también hace falta la implementación de la normativa, porque somos buenos para hacer leyes, para hacer reglamentos, pero a la hora de implementarlos es donde tenemos serios problemas. Y un ejemplo de ello, son los vertidos de aguas residuales. Tenemos un reglamento de vertido y reuso de aguas residuales que me da los límites máximos permisibles que pueden descargar en los ríos las empresas. Está bien, hacemos la implementación, se presentan los reportes operacionales, pero al mismo tiempo tenemos un reglamento de clasificación de cuerpos de agua. No hemos sido capaces de clasificar cómo son los ríos, qué capacidad de autodepuración tienen. Entonces, el día de hoy, en un río, en una cuenca, se instalan 50 empresas, las 50 empresas van a cumplir con los límites establecidos en el reglamento de vertido, pero nadie está verificando que ese río tenga la capacidad de autodepurarse con los vertidos de esas 50 empresas. Esa es una situación que tenemos. También somos conscientes de que nos hemos vendido como un país verde, sin embargo tenemos serios problemas en la agenda gris, y como ya lo decían anteriormente, en el año 2016 empieza a trabajar la planta de tratamiento de aguas residuales de Los Tajos. Se está construyendo el alcantarillado sanitario San José, que todavía no ha culminado, pero esa planta de tratamiento únicamente está dando un tratamiento primario, no el tratamiento secundario que permita cumplir con los límites establecidos en el reglamento de vertido. Nos falta muchísimo también en el tema de residuos, trabajar, por ejemplo, los plásticos. En el Ministerio de Salud intentamos trabajar con los plásticos de un solo uso desde el año 2013. Sin embargo, también hay ciertos poderes económicos lo que dicen: no me interesa que le entren este tema, entonces se dicen no se hace nada y no se regulan. Hasta ahora es que está resurgiendo otra vez el tema. Entonces, estas situaciones que el mismo sistema se encarga de que no podamos tener control sobre ellos. Existe la normativa y no la podemos implementar. Existe la normativa, tenemos que hacer reportes internacionales, sí, tenemos el reglamento A, B, C, D, sin embargo, a la hora de pedir datos, cuando tengamos que suministrar los datos, pues no los tenemos porque tampoco sabemos medir. Entonces hacemos muchas acciones, pero no generamos datos, y esta es una situación que nosotros tenemos que, la ausencia de datos también, para poder tirar una línea base que nos sirva como insumo para hacer la planificación del país. Sí, miren, nosotros tenemos en nuestro ordenamiento jurídico, en la Ley de Planificación Urbana, un instrumento legal sumamente eficiente para poder potenciar el crecimiento de las ciudades. El Plan Nacional de Desarrollo Urbano lo tenemos estancado hace muchísimos años. El Plan Nacional de Desarrollo Urbano, que es potestad del INBU, la creación y el diseño, ahí lo que ellos nos dicen es cuáles van a ser los lineamientos generales de cómo debemos crecer como ciudad. Son lineamientos generales, porque las municipalidades tienen que recoger esos lineamientos e incorporarlos en las determinaciones concretas que son las ciudades. Las municipalidades son las que tienen que implementar eso. Entonces, si el gobierno central no emite un plan de ordenamiento de esta naturaleza, los gobiernos locales van incorporando reformas a sus planes reguladores de acuerdo a cómo van creciendo, ¿verdad? Lo que estamos haciendo nosotros es reuniendo, les comentaba, a la población para ver, bueno, cuál es la densidad que ustedes quieren aquí. Entonces nos estamos reuniendo con comunidades, con barrios, con residenciales y les estamos explicando cuál es la densidad que les conviene a ellos, pero no podemos imponerlo. Entonces, si no aprobamos desde el gobierno central una normativa de ese tipo y evitamos también la confrontación que hay a nivel de competencias entre el INBU y el MIBA, porque el MIBA también ejerce política nacional, pero el MIBA es política a nivel conceptual, ¿verdad? No es una norma. La norma es la del Plan Nacional de Desarrollo Urbano. Entonces, si el MIBA se incorpora y le dice y no se pone de acuerdo con el INBU, entonces hay una confrontación. Entonces queda el gobierno por un lado central y quedamos las municipalidades por otro, porque entonces tampoco podemos implementar. Hagamos realmente política pública mediante este instrumento. Eso nos lleva a nosotros a tener ciudades verdes, a recuperar espacios públicos. No es solo reciclaje, por supuesto que es una parte importante, y como lo ven, este tema es competencia municipal, pero podemos recuperar espacios públicos. La ciudadanía requiere, en virtud del derecho a la ciudad, recuperar esos terrenos, esos espacios, ¿verdad? Y creo que tenemos que coordinar mucho mejor municipalidades que tal vez vamos un poquito más avanzados en estos temas con el gobierno central precisamente, y hemos estado conversando con el INBU, nos ha ayudado, pero sí necesitamos un impulso un poquito mayor, incluso del MINA y de CETENA, ¿verdad? Muchas gracias.
Bueno, agradecerles a todos los panelistas el día de hoy por sus experiencias, sus conocimientos. Sabemos que es un largo camino que todavía nos queda como país, pero que vamos con iniciativas como las que hemos visto y que tenemos que tomar en consideración esas iniciativas y reforzarlas, coordinarse y seguir adelante para poder lograr el objetivo de una ciudad verde en el país. Muchas gracias.